Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tenemos la obligación por disposición estatutaria de ofrecer periódicamente una lectura de un texto propio, una charla, una conferencia, una exposición en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Cuando fui elegido director de la Academia, consideré que sería muy pertinente que estas lecturas, que estas exposiciones pudieran tener un carácter público para que la Academia Mexicana de la Lengua pudiera cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en general en beneficio de la sociedad. Ahora que estamos obligadamente confinados por motivos de la epidemia que afecta al mundo y a nuestro país en particular, hemos visto la posibilidad de que estas conferencias, como lo habíamos anhelado, realmente puedan tener una proyección pública que no tenían con anterioridad y que no tenían con anterioridad sobre todo porque no disponíamos de un auditorio. Ahora con los medios telemáticos con los que disponemos podemos hacer llegar estas lecturas, estas conferencias a un público en general. Quiero decir que la academia es una entidad plural que está integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también en ella están presentes filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etcétera. Es pues una entidad plural, no nada más en las áreas del conocimiento, sino también en pensamientos, en ideas, en visiones del mundo, en posiciones políticas, de manera tal que la academia, que es una institución apolítica por definición, es también una institución garante de esta pluralidad y de esta libertad de expresión, y sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones, de las conferencias que cada uno de los académicos va a presentar en esta sucesión de programas, pues tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la institución, que como digo es una institución apolítica. Muchas gracias y espero que estos programas puedan ser de su interés. Queridas amigas, queridos amigos, cuando me inscribí para la lectura estatutaria en mayo, y esto fue el año pasado, desde luego tenía en mente otro tema. Ahora lo reservaré para la siguiente, porque en el curso de estos meses se presentó este problema que todos conocemos, que todos vivimos y que todos padecemos, el de la pandemia. Sobre esta cuestión ya publiqué un par de textos. Uno que hice llegar hace 15 días, que se llama Reflexiones Constitucionales a propósito del COVID-19, este. Otro que se llama La Fuerza Normativa de la Crisis, es este. Y un texto inédito que sería el adecuado para ser leído en esta sesión, que es Problemas Constitucionales de los Estados de Emergencia. Pero, si me lo permite el director, me lo permiten ustedes, en lugar de hacer una lectura estatutaria estricto sensu, haré un relato estatutario, si me lo permiten así, para sintetizar lo que planteo en estos tres ensayos, incluido el inédito. Desde luego, el eje es el conjunto de problemas de carácter jurídico que se han presentado en México y en el mundo en torno a esta pandemia. Una característica que tenemos que no se había dado nunca, es el primer registro que tenemos de algo semejante, es que en el planeta entero no solo estamos viviendo el mismo fenómeno en cuanto al padecimiento sanitario,
sino también un elenco de medidas jurídicas muy semejantes entre sí. Pero justamente el análisis de esas medidas permite identificar, de acuerdo con el sistema imperante en cada estado, donde se han desarrollado en mayor medida estructuras democráticas funcionales y donde siguen prevaleciendo formas, digamos, arcaizantes en cuanto al ejercicio del poder. Lamentablemente, y anticipo ya una conclusión, México está en este último grupo, en donde lo que se ve es la presencia de esas formas arcaizantes del ejercicio del poder, y lo podemos constatar por las experiencias personales, pero también por las experiencias colectivas del país. Y como un efecto adicional único en la historia institucional, podemos ser testigos no solo de lo que ocurre en México, sino de lo que ocurre en otros sistemas. Igual que en otros sistemas pueden establecer exactamente las mismas correlaciones comparativas, de suerte que podemos contrastar en tiempo real cómo se comportan las diferentes instituciones con relación al mismo problema en diferentes sistemas. El elenco general de las medidas que se han tomado tienen que ver, en cuanto a los efectos jurídicos, con las personas y con las instituciones. En cuanto a las personas, los efectos más sensibles son las limitaciones al tránsito y las limitaciones en materia de trabajo. No se han dado otro tipo de limitaciones, por ejemplo, en cuanto a libertad de expresión. No se han registrado limitaciones en cuanto a acceso a la justicia, si bien se ha entorpecido el acceso a la justicia, no deliberada y directamente, pero sí por la vía de establecer las limitaciones al tránsito, las limitaciones al acceso a instalaciones donde se ubican las oficinas de las instituciones jurisdiccionales y, por supuesto, se han modificado, mediante acuerdos de los propios órganos jurisdiccionales, los términos procesales. De manera que muchas personas que tienen necesidad de promover acciones de carácter jurisdiccional se han visto limitadas por el aplazamiento que las propias instituciones jurisdiccionales han hecho en cuanto a los términos que corren. Y es cierto, esto no pone en estado de indefensión a nadie, pero sí aplaza las expectativas de justicia. Es un efecto, digamos, directo. Los efectos directos están referidos fundamentalmente, repito, al tránsito de las personas y al trabajo de las personas. En esta materia, en el caso de México, lo que encontramos es que la restricción al tránsito ha sido muy tenue en cuanto a que no se han impuesto sanciones directas a quienes circulan, no por lo menos en Ciudad de México. Pero sí existen algunos estados donde se restringe la circulación de vehículos no autorizados y se incurre en una absoluta falta de sensibilidad y de racionalidad en cuanto al ejercicio de las medidas coercitivas, porque a quien circula en su vehículo en un día no permitido, no solo se le impone una sanción, sanción pecuniaria, eso se ocurre también en la Ciudad de México, sino que se le priva del vehículo en ese mismo momento. Esto, como comentaré a ustedes un poco más adelante, forma parte ya no de la ilegalidad, sino de la arbitrariedad con la que se está procediendo en algunos casos. En cuanto a la libertad de trabajo, el problema es más complicado, porque se ha impuesto no solo el aislamiento, no solo la obligación de la permanencia en el domicilio o en el centro de residencia,
sino que han sido cerradas muchas actividades de carácter económico, en particular las que no se consideran prioritarias o esenciales. Esto se hace como reflejo de lo que vimos y lo que se ha visto en el mundo, practicado lo mismo en China que en otros países asiáticos, Europa y Estados Unidos y Canadá, por mencionar solo un bloque de países. Solo que en esos países existe, prácticamente sin excepción, el seguro de desempleo. De manera que en el momento en el que se impide la realización de un trabajo por parte de una corporación, por parte de un ente económico productivo, sea de servicios, o sea de transformación, o sea de industria, si la persona que presta ahí sus servicios deja o cesa de desempeñar su trabajo porque el empleador suspende también la actividad económica de su propia empresa, esa persona tiene la posibilidad de recurrir al mecanismo institucional estatal que se llama seguro de desempleo. En México, cuando el empleador cesa de ocupar a una persona, cuando cierra una fuente de trabajo, la persona que queda sin trabajo permanece sin ningún nivel de ingreso garantizado por el Estado, a pesar de que la propia Constitución establece en el artículo 123 el derecho al trabajo. Como ven ustedes, aquí tenemos ya la aplicación de medidas en México semejantes a las de otros países, pero sin que exista el soporte institucional análogo al que tienen en otros sistemas. En cuanto a las instituciones, este tipo de medidas restrictivas de derechos corresponden a lo que en términos generales se llama estado de emergencia o estado de excepción. En México está regulado el estado de emergencia o estado de excepción, que denominamos suspensión de garantías. Aparece en el artículo 29 de la Constitución, pero no es aplicado desde la Guerra Mundial. La última vez que en México se aplicó el artículo 29 fue con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Esto no significa que no se hayan producido numerosos episodios de suspensión de facto del ejercicio de los derechos fundamentales, pero nos hemos habituado a ello. De alguna forma, en el país se ha generado una especie de costumbre contraconstitucional, como es el caso de los retenes de policía o de los retenes del ejército o de la marina, que no tienen ningún fundamento constitucional porque constituyen una restricción de facto, o sea, de hecho, a la libertad de tránsito de las personas, que tendría que contar como soporte con lo prescrito por el artículo 29 constitucional. ¿Por qué no se aplicó el artículo 29 constitucional desde 1945 hasta, por decir algo, 1997? Pues porque se entendió que era una especie de simulación. El estado de excepción requiere, para ser decretado, la aprobación mayoritaria en el Congreso. Y como esa aprobación se daba por asegurada hasta 1997, cuando un mismo partido contó con mayoría en ambas cámaras, se optó por el expediente económico de decir, ¿para qué pedimos lo que sabemos que se nos va a dar? Hagámoslo y ahorrémosle trabajo a todos. Estoy simplificando, por supuesto. Pero esa misma lógica de simplificación que rebasa los preceptos de la Constitución es lo que se sigue dando al día de hoy. El concepto de estado de excepción o de estado de emergencia está en todos los ordenamientos constitucionales del mundo, digamos por lo menos en los países que tienen sistemas constitucionales democráticos o cuasi democráticos. Este fenómeno, en todo caso, se ve compensado en México, porque
A partir de 1917 existe otra válvula y es la que se ha usado ahora en México para no invocar el artículo 29, que es la presencia de un consejo denominado Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General existe en México desde 1842 y se estableció justamente para hacer frente a los episodios epidémicos que siempre han sido frecuentes, que siempre han estado presentes en toda sociedad, por lo menos desde que se estableció la sociedad sedentaria. Pero no existía ese precepto, que era una ley que daba lugar, que daba origen al Consejo de Salubridad General, en la Constitución. Y se consideró que si no estaba en la Constitución y ejercía sus funciones directamente por disposición constitucional, las decisiones del Consejo de Salubridad eran impugnables por la vía jurisdiccional. Entonces, en 1917, durante el Congreso Constituyente, un par de constituyentes, médicos ambos, propusieron que se incorporara la figura del Consejo de Salubridad General a la Constitución. Y se aprovechó también para señalar que las decisiones tomadas por el secretario, en este caso era el jefe de Departamento de Salubridad, ahora es el secretario de Salud, serían aplicables de manera directa en los casos de epidemias por todas las autoridades administrativas del país. Esto significa no solo por las autoridades federales, también por las estatales y las municipales. Lo curioso es que este precepto se incorporó dentro de las facultades del Congreso, está en el artículo 73 de la Constitución, es la fracción 16ª del artículo 73, que regula las facultades del Congreso. Y paradójicamente lo que hace es generar una excepción en cuanto a las facultades del Congreso y darle unas atribuciones al Consejo de Salubridad General, como las que hemos visto ha tomado, y otras a una dependencia del presidente, que es la Secretaría de Salud, antes Departamento de Salubridad. Aquí ya vemos un error en cuanto a la construcción de la Constitución en 1917 y una atribución exorbitante para el presidente de la República, que con ese fundamento puede, a través de la Secretaría, determinar aspectos tales como el de cerrar establecimientos comerciales y, por lo mismo, cancelar fuentes de trabajo e impedir con ello otra limitación, no solo la libertad de trabajo, sino también la libertad de comercio. Otro problema que tenemos en nuestro sistema constitucional y que ha aflorado ahora y que se ha hecho muy sensible es que esta facultad se ejerce, por la forma como está construida, sin autorización previa del Congreso, ni la necesidad u obligación de una información ulterior al propio Congreso para que valide o convalide las medidas que se hubieran tomado durante el periodo excepcional. El fenómeno de la exclusión del Congreso es quizá el más grave de cuantos hemos presenciado, porque nos ha llevado a una condición en la que todas las decisiones vinculantes y aplicables a 130 millones de personas son tomadas por una sola persona, el presidente de la República, y esto por disposición constitucional. No se trata de que el presidente haya asumido un elenco de atribuciones de manera autoritaria o contraconstitucional o anticonstitucional. Se trata de que la Constitución concebida con este carácter en 1917 así estableció las facultades del presidente. Esto, por supuesto, tiene otros efectos que también hemos presenciado, que no solamente se han tomado medidas de carácter personal o de carácter corporativo con relación al trabajo y a las actividades productivas y de comercio, sino que el propio gobierno ha definido cuál es el universo de medidas económicas
que le interesa tomar y las que ha efectivamente aplicado, en las cuales tampoco ha considerado la intervención del Congreso, pero con un agravante. El agravante también lo vimos hace unos días, cuando se presentó una iniciativa presidencial para modificar la ley de presupuesto. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero de todas maneras existen instrumentos en la propia ley de presupuesto que pueden ser activados y hacer lo que está planteado, que el presidente de la República, a través del secretario de Hacienda, modifique con toda libertad los términos del presupuesto. Esto, queridas amigas, queridos amigos, nos retrotrae a varios siglos atrás en la historia del constitucionalismo. Dicho de una manera muy sintética, el constitucionalismo que nosotros conocemos y que practicamos aparece, y es digamos, el momento estelar, digamos, la fecha emblemática del constitucionalismo, aparece en Inglaterra en 1215 con la Carta Magna, con la cual todos, abogados o no, estamos familiarizados porque fue un acontecimiento histórico que dio lugar al surgimiento de un nuevo tipo de instrumento que fue una constitución, la famosa Carta Magna. El eje de esa carta estaba en ya no permitir al monarca la imposición de medidas fiscales sin que los destinatarios de las propias medidas fiscales las aprobaran. Y por eso, en el pacto que se firmó en el Valle de Runnymede entre nobles y comunes con el monarca, rey Juan, apodado Juan sin tierra, justamente lo que se decía era: no habrá impuestos sin nuestra autorización, para que no seas tú, monarca, el que determine a su arbitrio qué nos cobras. Esto mismo fue el argumento de la Revolución Americana. Ustedes recordarán, porque también se hizo famoso el lema: no taxation without representation. No habrá imposición sin representación, porque resulta que ninguna de las colonias de Estados Unidos tenía representación en el Parlamento británico, que establecía los impuestos aplicables también a los americanos. Bien, este fue el primer paso, pero el segundo paso se dio también muchos siglos después, por motivo de la Revolución Gloriosa, en 1689 en Inglaterra, otra vez, y se dijo: monarca, nosotros te autorizamos el cobro de impuestos, pero resulta que ahora el dinero que cobras es tuyo y dispones de él como propio. No más. A partir de esa revolución se estableció que todas las erogaciones serían no solo autorizadas, sino ordenadas por el Parlamento. Esto pasó en 1689 y de entonces acá se ha incorporado a todos los sistemas constitucionales del planeta, el mexicano incluido. Y efectivamente nuestra Constitución determina en su artículo 74 que solo la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y establece, por tanto, las partidas que erogará la Federación. Por una distorsión que se dio en 1976, de entonces a la fecha se facultó a través de una ley al presidente para hacer una especie de cortocircuito y poder autorizar cambios en el presupuesto hasta por un monto del 5% del total del presupuesto. Nada más que cuando se dice el 5% parece poco, pero el 5% del presupuesto es casi la mitad del presupuesto. Por lo menos es una tercera parte del presupuesto. ¿Por qué? Porque el 85% de lo presupuestado está definido por ley. Digamos, son los salarios que se le pagan a los maestros, por decir algo, o a los soldados, por decir otra cosa. Así, el 85%, eso incluye el pago de deuda, eso incluye el pago de arrendamientos, etcétera, etcétera.
De manera que lo único que se asigna como partidas diferenciadas cada año equivale aproximadamente al 15% del total del presupuesto. De suerte que cuando se dice que el presidente puede cambiar el 5, es que puede cambiar la tercera parte, el 33% de los recursos asignados por la Cámara. Lo que el presidente quería en su iniciativa era destrabar este límite y que ya no fuera el 15, el 5, sino la totalidad del presupuesto, o sea, el otro 10% para poder manejar todo a su arbitrio. Como ven, estamos atrás de lo que se producía en el orden constitucional en el mundo de 1689. Bien, ya llevo 22 minutos y debo terminar en los próximos 3 para no abusar de la paciencia de ustedes. Esta experiencia nos deja muchas lecciones. Una de ellas, a la que me referí cuando mencioné el caso de la circulación de las personas y su hipotética detención, tiene que ver ya no con lo que llamamos constitucionalidad o legalidad de los actos, sino arbitrariedad en cuanto a las decisiones y actuaciones de la Constitución, la de España, que incluye una norma que corresponde a la interdicción de la arbitrariedad, en el artículo 9 de la Constitución española. Por cierto, ese artículo, por lo menos ese elemento del artículo, la interdicción de la arbitrariedad, fue promovido por un académico, miembro de la Academia, de la Real Academia, constitucionalista y administrativista Eduardo García de Enterría. ¿En qué consiste la arbitrariedad? Miren ustedes. Una puede ser constitucional y puede ser legal, pero puede ser arbitrario. La arbitrariedad consiste en la irracionalidad o irrazonabilidad de la forma como el Estado se conduce. Ejemplo, en un pueblo se establece la prohibición de circulación de automóviles, como en Ciudad de México, tienen cierto número de placa, pero a diferencia de Ciudad de México, en que nada más se impone una sanción económica, una multa, en Puebla se priva del uso del vehículo directamente al automovilista y se lo obliga en ese momento a caminar o a usar un transporte público. ¿Por qué es irracional? Porque esa medida se tomó para evitar el contagio. Pero en la medida que se obliga a que la persona que va perfectamente protegida en la cabina de su automóvil en cuanto al contagio, tiene que bajarse de ahí y tomar un autobús o tomar un taxi, donde su posibilidad de contagio aumenta. Con este mismo criterio han procedido en algunos otros lugares, por ejemplo en El Salvador, se hizo muy conocido un episodio hace unos días, en donde también el confinamiento domiciliario fue acompañado por la amenaza de multas y también de privación de libertad de quienes circularan fuera de las horas autorizadas. Y entonces lo que se produjo fue que las personas que caminaban por cualquier razón fuera de las horas autorizadas resultaron recluidas en un lugar de alto nivel de contagio, que son las cárceles. Eso es el acto arbitrario. Por tanto, uno de los grandes elementos que tendremos que plantear en el futuro es el establecimiento, la discusión de esa institución que nació en España y que no se ha irradiado al resto del mundo. Está ahí desde 1978 esperando que la recojamos en otras jurisdicciones, en otras legislaciones, y creo que es el momento de discutirla en México. Y por último, otro fenómeno que ha aparecido en México, vaya de los muchos que se pueden identificar, pero algo que nos puede tener, que tiene interés especial para nosotros, es la verdad. Damos por supuesto que las autoridades se tienen que producir, tienen que actuar de acuerdo con la verdad. Pero fíjense ustedes que en la última campaña en Estados Unidos, por ejemplo, apareció un concepto usado por Trump que ya se llamó verdad alternativa, o sea, era la suya, aunque se demostrara que otros
por otros medios que eso no era cierto, pero él decía, esa es mi verdad y es mi verdad alternativa. En México tenemos la expresión, yo tengo otros datos, que corresponden literalmente a la verdad alternativa. Y lo que hemos visto con motivo de COVID-19 es que hay una enorme confusión en cuanto a la autenticidad de los datos. Hay un paso que se debe dar en el constitucionalismo de todo el mundo y que consiste en establecer el derecho a la verdad, un derecho activo en el sentido de que los gobernados exijamos que lo que se nos diga sea siempre cierto, y un derecho pasivo en el sentido de que el gobernante esté obligado a sí mismo a conocer la verdad para no tener que inventar datos como muchas veces hemos visto que ocurre justamente con motivo de esta pandemia. De manera que las lecciones que hemos recibido son múltiples. Unas tienen que ver con nuestro déficit democrático arrastrado a lo largo de nuestra vida institucional desde la fundación de la República y desde la formación de nuestra propia Constitución hasta la fecha. Y otro tiene que ver con lo que, y ahora voy a plantear la palabra, y por eso no pedí hacer uso de la voz antes, y planteo aquí una palabra, por el régimen de gobierno que en México está caracterizado por muchas personas como verticalista o verticalismo. Hay una diferencia con el autoritarismo. En el autoritarismo hay un pluralismo limitado, pero hay pluralismo. En el totalitarismo no hay pluralismo alguno, en el autoritarismo hay un pluralismo pero limitado, y en el verticalismo no hay limitación al pluralismo. Lo que hay es imposición vertical, dice la palabra, de las decisiones tomadas por un órgano del poder o por una persona dentro de un órgano del poder. Este verticalismo es lo que caracteriza al sistema político mexicano, al sistema presidencial mexicano, desde su fundación en 1824 y que todavía no hemos podido superar, pero que justamente ahora, con motivo de esta crisis, se ha hecho un tema más que evidente. Gracias por su paciencia.